que es apasionante, ¿no? En el caso mío, sobre la disciplina filosófica mejor conocida como la hermenéutica. Les agradezco a cada una y cada uno de ustedes su amable presencia también en esta exposición, breve, pero espero que sea fecunda con respecto al diálogo que podamos entablar al final de esta exposición. La voy a llamar así, exposición más que una conferencia, porque se trata de algunos aspectos pues muy puntuales, ¿no? Con relación a la obra de este autor alemán, conocido ya por ustedes, que pues bueno, se llama Hans-Georg Gadamer, ¿no? Corríjanme por favor si voy a tomar mi tiempo, díganme por favor si son 45 minutos más o menos de exposición para dar lugar a la interlocución, ¿no? Si es así, pues entonces, y si me permiten, pues voy a comenzar, ¿no? Bueno, le pido por favor al doctor Estefano si me ayuda a compartir la pantalla. Sí, gracias, sí, muy amable. Esta es una presentación muy breve que contiene los puntos centrales de esta exposición y espero pues que sea más que una guía, un pretexto para poder dialogar después sobre esto, ¿no? Eh, bien, bueno, se titula la exposición El ser que puede ser comprendido es lenguaje y se subtitula como una aproximación a la ontología lingüística de Hans-Georg Gadamer, nacido en el año de 1900 y fallecido en el año 2002. Por un dato más de curiosidad, ¿no? Es un filósofo que vivió 102 años, entonces es realmente algo insólito, casi, ¿no? Que un filósofo pueda vivir tantos años, ¿no? La mayoría de los filósofos suelen no traspasar ese umbral de los 100 años, ¿no? Entonces, probablemente el doctor Estefano sí lo haga, pero creo que yo no me puedo sentir tan seguro. El doctor alemán Hans-Georg Gadamer, el filósofo alemán, nació en Marburg, en Alemania, y se ha convertido en un referente obligado para los estudiosos de la hermenéutica filosófica por diferentes razones. Una de ellas es que este autor asume la discusión sobre la orientación que busca el individuo en las coordenadas espaciotemporales y más específicamente sobre la mediación pertinente para habitar un mundo que es cada vez más complejo. Por lo tanto, también podemos considerar su aportación en la hermenéutica como un saber práctico, no solo pues un saber especulativo, sino un saber práctico. Pero una de las razones más importantes para el estudio de esta propuesta hermenéutica es quizá el valor del testimonio de este autor, el acompañamiento a un siglo muy agitado, estremecido, sobre todo por dos grandes guerras, que a su vez han marcado el derrotero del siglo que ya comenzamos, ¿no? El 21. Por eso, no es en vano decir que Gadamer haya escogido o que escogió como uno de los ejes fundamentales de su hermenéutica la circularidad tempórea, la circularidad del tiempo. Es decir, el asumir que el pasado está proyectado hacia el futuro y el presente tiene que ver con un vínculo muy sólido entre ambos aspectos de una tradición, el pasado y el futuro. Gadamer ha alcanzado un lugar muy importante entre los principales filósofos del siglo XX gracias a su obra Verdad y Método 1. Es decir, esta es una obra tardía, es fruto de la madurez de este pensador y fue publicada cuando el autor contaba con 60 años de edad, ¿no? Después de esta obra, el filósofo siguió escribiendo profusamente, pero en orden a defenderse, a hacer una autocrítica y, pues, cómo no, también enfrascado en un debate, principalmente pues con Habermas, ¿no? Con respecto a lo dicho en esta obra ya mencionada, Verdad y Método 1.
Naturalmente que de estas correcciones a verdad y método 1, de la matización de sus formulaciones, de los posicionamientos expresados frente a los debates, frente a autores en distintos escenarios, pues se produjo una segunda, digamos, una segunda parte de esta obra y que alcanza algunos ensayos hasta el año de 1985. Estos ensayos fueron publicados bajo el nombre de Verdad y Método 2. Pues no obstante, la primera parte es la obra que lo identifica. Por lo tanto, su disertación, por ejemplo, titulada Das Wesen der Lust in den platonischen Dialogen, de 1922, que se traduce algo así como la esencia del gusto o del entusiasmo en los diálogos platónicos, de 1922, que fue su disertación doctoral, y, y también el trabajo de habilitación, que es pues un doctorado un poco más, no, mucho más extenso, titulado Platos Dialektische Ethik de 1931, pues estas dos contribuciones quedaron muy, muy a la saga con respecto a su obra magna de 1960, ya conocida como Wahrheit und Methode, que en español es Verdad y Método. Bien, si Gadamer llegó a señalar que fueron necesarios diversos apuntamientos para allanar dificultades, esto muestra que Verdad y Método 1 no es una obra diáfana, sino que acusa aristas muy problemáticas. Hay instancias aporéticas, incluso instancias, frases deliberadamente ambiguas, y todo lo cual fue reconocido por el mismo autor con la timidez que siempre lo caracterizó, ¿no? Quien se acerca a Verdad y Método 1, no solo en español, sino en alemán, puede darse cuenta de que ahí está reflejado un lenguaje sumamente complejo y podríamos decirlo hasta deliberadamente laberíntico, ¿no? Él incluso en su ensayo titulado en español Mis años de aprendizaje, él se ríe de sí mismo diciendo que entre sus alumnos se corrió la fama de que era un profesor que no hablaba alemán, sino que hablaba Gadamerisch, ¿no? O sea, hablaba gadameriano. Entonces, cuando un filósofo se ponía así medio enredose, pues se le decía que estaba hablando en gadameriano, ¿no? Pero bueno, esa es una autocrítica que hace Gadamer a su propio lenguaje, a sus propias expresiones, y esto es verdad, esto es cierto, ¿no? Hay que, pues, releer una y otra vez algunos párrafos, particularmente para desentrañar su pensamiento especulativo. Bueno, sirva esto como introducción al tema que nos está ocupando, ¿no? Es decir, a la definición, a la conceptualización de una ontología lingüística eh, que se descubre en el fondo de la obra de este autor alemán. Con respecto a la unidad, bueno, a la totalidad unitaria, por así decirlo, de Verdad y Método 1, pues podemos decir que su obra refleja diversas épocas de composición. Y de ahí se puede notar, se puede hacer notar una variación en el fondo temático de este texto. Pero hay quienes también abogan por una unidad total, es decir, sin ruptura, pero recorrida por tres ejes fundamentales, ¿no? O mejor, articulada en tres ejes fundamentales que se pueden identificar. Por ejemplo, el primer eje es la verdad, el problema de la verdad en el arte. El segundo eje es la cuestión de la verdad en la historia. Y el tercer eje que articula esta obra es el alcance de la verdad en las ciencias. Entonces, arte, historia y ciencias, ¿no? Todas ellas o todos estos apartados están recorridos por una pregunta de fondo. ¿Cuál es la eficacia del método que puede en cada caso conducir a la verdad? Bien. Entonces, una primera crítica que hace Gadamer al monismo metodológico de las ciencias es precisamente la automatización o la línea casi, digamos, espontánea que se establece en las ciencias entre método
y verdad, lo cual trata de, contrarrestar o pues objetar Gadamer en su obra. Pero también hay quien afirma que Gadamer, y en este caso me encuentro yo, eh, que Gadamer desarrolló su propuesta hermenéutica en 3 etapas. La primera de ellas después de la Segunda Guerra Mundial, y está caracterizada por una visión, pues digamos, greco-eurocéntrica, y que está todavía marcada por inquietudes filológicas y que es identificable en su aporte sobre el libro de Dilthey Grundriss der allgemeinen Geschichte der Philosophie, que se traduce en español, fundamento de una historia general de la filosofía. La segunda etapa estaría representada por Wahrheit und Methode, por Verdad y Método 1, en la que ofrece y desarrolla una hermenéutica universal, lingüística, por así decirlo, y finalmente una tercera etapa tipificada por un desplazamiento temático, es decir, del tema de la universalidad, expresada en categorías espaciotemporales, hacia el reconocimiento de un nuevo topos, es decir, el logos, el lenguaje interior, que posibilita que podamos habitar una oikoumene, una casa común, ¿no? En fin, bueno, esto es lo que podría yo decir con respecto a, de manera introductoria, a la obra y a la aportación de Gadamer a la filosofía y particularmente la hermenéutica. Bueno, entraré pues en materia y voy a fijarme en la frase que ustedes tienen en la presentación. El ser que puede ser comprendido es lenguaje. La gran mayoría de los filósofos se caracterizan por una frase emitida y que engloba, en cierto sentido, el pensamiento, la obra, la contribución del filósofo a la filosofía, pues en general, ¿no? Yo solo sé que no sé nada, en fin, ¿no? No quiero abundar en esto, pero son frases que ya aparecen como un cliché con respecto a la aportación o a la propuesta de cada filósofo. Bueno, pues esta es la de Gadamer, ¿no? El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Sein, das verstanden werden kann, ist Sprache. Así suena, pues, en alemán. Pero hagamos un análisis breve, detallado, bueno, breve, ¿no? En cuanto a la composición sintáctica de la frase. Aquí tenemos 2 oraciones, 2 frases, mejor dicho, 2 partes. Una, la oración principal, que está suspendida por las comas, ¿no? Y si hacemos esa exclusión, diríamos que la frase principal o la oración principal es: el ser es lenguaje. Y en el intermedio tenemos una frase subordinada que es la siguiente, que puede ser comprendido. Como pueden ustedes darse cuenta, aquí hay una confluencia de temas, una confluencia temática. El ser, que se identifica con el lenguaje, o que por lo menos el verbo ser es, ¿no? Equipara al lenguaje. Pero está añadido aquí un elemento, pues vamos, que atañe al individuo, al intérprete, ¿no? Que puede ser comprendido. Es decir, están 3 elementos aquí, 3 conceptos en juego. Por una parte, el ser, por otra parte, la comprensión y el lenguaje, y la noción del lenguaje. Así que, si nosotros aislamos la frase subordinada, nosotros tenemos lo que realmente determina la aportación de Gadamer a la hermenéutica. El ser es lenguaje. Y de ahí que nosotros la hemos considerado como una ontología lingüística, lo que propiamente caracteriza a la obra de este autor. Bien, pero ¿qué tipo de preguntas trata de responder Gadamer con esta frase? Bueno, prima facie, es decir, bueno, digamos nosotros aquí a simple vista, al menos se pueden distinguir 3 preguntas directas o implícitas, como se quiera ver, en esta frase. Primero, ¿qué significa comprender?
O bien, ¿cómo se logra comprender? O, ¿O qué es lo que hay para comprender? Es decir, ¿qué es lo que atañe al individuo, ¿no? Al intérprete? Bien, pues esta es la motivación de inicio con la que Gadamer pues propone desarrollar su ontología o su ontología lingüística, ¿no? Con esto quedaría, pues, de alguna manera respondidas las dos primeras preguntas que tenemos aquí en la exposición, en la presentación del PowerPoint. Pero vamos a una tercera pregunta, ¿no? ¿Tiene el ser una condición lingüística? El ser con mayúscula, lo pongo con mayúscula, ¿verdad? Bueno, vamos a empezar a dudar. Vamos a pensar que no exista nada de eso que llamamos ser. No hay ninguna entidad más allá de lo que ven, de lo que captan nuestros sentidos, y no habría ninguna entidad que esté más allá de lo que corresponde a la materia, a la partícula elemental, etcétera, pero siempre en el sentido material. Empecemos a dudar, ¿sí? ¿Qué es eso de ser, ¿no? ¿A qué se le llama aquí en esta filosofía, en esta propuesta, ser? Que tenga una cierta diferencia o semejanza con lo ya dicho por Aristóteles, por ejemplo, ¿no? ¿Sí? O por Parménides, ¿no? ¿Sí? Con aquellas caracterizaciones del ser, que es bueno, es bello, es verdadero. Sí, 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 pero ¿cómo defenderse, pues, de una especie de proyección del individuo al estilo de Feuerbach, en donde remitamos todas nuestras necesidades o en la instancia a la que remitamos todas nuestras necesidades, carencias, etcétera, como para establecer una relación entre lo contingente y lo absoluto? Cómo el ser no puede ser un invento de una mente, ¿verdad? Incluso fantasiosa, que ahí remite todas las faltas de explicaciones a sus misterios, ¿no? Bueno, ¿qué es el ser, no? ¿Qué es el ser? Mm, yo creo que una de las cosas que tenemos que considerar en este tema es que no es el primero que habla Gadamer con respecto al ser, ¿no? Él asume ciertas consideraciones sólidas desde los griegos que ya hablaban de una, pues vamos, de una instancia que no se conocía, que era difícil de, digamos, de conceptualizar o de imaginar o de metaforizar, ¿no? Eh, entonces, pero ¿cómo lo hace Gadamer? ¿Cómo asume esta, pues, digamos, esta caracterización del ser? Bueno, pues podríamos decir que no hay ninguna caracterización, no hay ninguna metaforización del ser, a no ser el concepto del lenguaje en Gadamer, ¿no? Entonces, ¿de quién toma este influjo o de quién recibe esta herencia de manera directa? ¿Cómo se puede vincular el ser con el lenguaje? ¿Y por qué Gadamer no es, digamos, el filósofo que lo propone en su origen, sino que él recibe una tradición que va en esta o que apunta en esta dirección? Bueno, tendríamos que remitirnos para poder entender un poco más la caracterización o mejor la aproximación a esta noción del ser a Heidegger, ¿no? Es muy importante, sobre todo, la lectura de dos obras en Heidegger para conocer qué está detrás o qué está en juego en la pregunta por el ser. Me refiero a la Carta sobre el Humanismo y, segundo, al ensayo expresado en pregunta, ¿qué es metafísica? Estos dos textos datan aproximadamente de los años 30, ¿no? Y hay que recordar que la primera edición de Sein und Zeit, es decir, de Ser y Tiempo, de Heidegger, data de 1927. Entonces, quiere decir pues que es un poco después de la obra mayor de Heidegger, que es Ser y Tiempo. Bueno, Heidegger comienza ya a pues, explicitar el lazo que
que él ve, que él capta entre el ser, entre la noción del lenguaje y la noción del pensar, ¿no? Antes se creía que primero se daba el pensar como un fenómeno pues propio de un individuo que pensaba una idea y que luego este individuo daba palabras a la idea, ¿no? Es decir, que la llenaba de caracterizaciones a la idea, etc. Pero Heidegger insiste en que es más bien lo contrario. Primero o ante todo es el lenguaje, se da, es un darse, ¿sí? El ser, en tanto lenguaje, se da. Y luego, vamos, hablando del individuo, del Dasein, ¿no? Primero se da el lenguaje y luego el pensamiento, ¿no? O, o bien, antes se pensaba que las palabras de los individuos daban el ser a las cosas, que dictaban lo que debían ser las cosas a través de su palabra. Pero Heidegger muestra entonces el camino sospechosamente inverso. Y él dice, las cosas hablan, el mundo mundea, la cosa cosea. Dice pues que esas cosas tienen un decir propio, tienen una manifestación propia y en ese sentido va ya una incipiente descripción de lo que es el ser. Es una manifestación libérrima. El ser es su propia manifestación libérrima, su propio decir, su propio expresarse. Es una expresión, ¿de acuerdo? Es, en cierto sentido, una palabra, logos, ¿no? Una palabra. Una palabra emitida, una palabra que busca, vamos, un lugar donde estar, ¿no? ¿Sí? Un lugar o a un alguien, un algo, ¿no? A quien interpelar. Bueno, no quiero abundar más sobre esto porque ustedes ya probablemente conozcan todo este trasfondo filosófico que está y que subyace en la noción de giro lingüístico. Pero sí quiero resaltar que para Heidegger, el poeta, el pensador, el filósofo, están más cerca de esta urgencia, viven en esta penuria de no encontrar mm, la palabra adecuada para nombrar eso que se manifiesta, eso que se da, eso que trasciende el lenguaje del individuo y, pues por supuesto que no encuentra palabras para decir lo que está por decirse del fenómeno, del ente, de sí mismo, de la historia, etc. Aquí entonces entramos en una segunda, digamos, circunlocución en torno al ser. El ser es lo abierto. El ser es lo abierto de una automanifestación, ¿no? Y que siempre está, digámoslo así, en su carácter, en su rasgo de incipiente. Por eso al ser se lo capta en el atisbo, ¿no? En el advenir, pero en un advenir que todavía o que no se realiza, etc. De aquí pues que el poeta y el filósofo estén más cerca de lo no revelado del ser o se pongan en camino a lo por revelarse del ser. Por eso lo más importante no es lo que ya se ha dicho de las cosas en todo este ámbito de la técnica y de la ciencia, ¿no? De lo que ya se conoce por estos métodos, ¿no? Por los caminos naturales de la ciencia, sino lo más relevante es lo que está por ser dicho, lo que la cosa misma tiene por decir. Por lo tanto, cada cosa, cada ente es un por decir más que lo que ya se ha dicho, ¿no? Desde la cosa. Heidegger, entonces, señaló una experiencia o apuntó a una experiencia en el que el Dasein, en el que alguien, ¿no? Ordinario, capta la dimensión del lenguaje, pero no como algo propio, sino a manera de rebasamiento. Es decir, se tiene realmente experiencia del lenguaje ahí donde no se encuentra la palabra correcta, donde el lenguaje se rehúsa, donde experimentamos esto
que ya conocemos, ¿no? El no sé cómo decirlo, el tengo la palabra aquí en la lengua, pero o me faltan palabras para decir lo que siento, etcétera. Esta experiencia de límite es justamente la que sirve a Heidegger para mostrar que el lenguaje no es este carácter utilitario que nosotros, del cual nosotros echamos mano para nombrar las cosas. Cuando nosotros entonces leemos en Gadamer que él habla de lenguaje y un lenguaje referido al ser, pues ya tendríamos que sospechar que no se trata de un lenguaje articulado con vocales y consonantes, como el que yo estoy emitiendo en estos momentos, ¿no? Sino que es algo mucho más extenso en lo que nuestro pobre lenguaje, nuestras pobres capacidades de metaforización o de analogía entran, ¿no? Bien, entonces podríamos decir que esta es alguna de las aportaciones que tiene o que pues pueden atribuírsele a Heidegger, ¿no? Dentro de la hermenéutica con respecto a esta aproximación a la noción del ser. Naturalmente que falta todavía muchísimo más, ¿no? O sea, no puedo reducirlo esto en 40 minutos, ¿no? O sintetizarlo en este breve tiempo. Pero en fin. Bueno, el lenguaje es un estar abierto, es, es una apertura, es la experiencia de la apertura para Gadamer, ¿no? Pero ¿qué significa estar abierto al mundo desde el lenguaje? Es decir, si, si un acontecimiento histórico es un acontecimiento abierto porque en sí es un lenguaje que está todavía expresando eso que es en su esencia, ¿sí? Eso que es, y si el individuo está de cara a un fenómeno, a un acontecimiento histórico, también en su carácter de apertura, en que está por decir, y si el universo, desde la partícula subatómica más conocida, más pequeña, hasta la inconmensurabilidad del universo, es un por decir, es decir, es algo que todavía amerita ser escuchado, ser atendido, ser comprendido, estamos entonces tocando no solo la definición del ser, de lo abierto, ¿no? De lo, digamos, de la automanifestación libérrima, sino también estamos hablando de una manera, pues ya de entrar, de ser interlocutores con vamos, con esta instancia, ¿no? Que nosotros llamamos ser, ¿no? Por lo tanto, nada escapa de esta, por así decirlo, condición lingüística. Las cosas no escapan a esto y tampoco el individuo, hombre o mujer, escapan a esta condición de ser una automanifestación o una manifestación de lo que se es, ¿no? Entonces, tanto Heidegger como Gadamer sostienen, pues, que el individuo está abierto al mundo. Es la apertura al mundo desde el lenguaje. Esto quiere decir que el mundo no es solo el cúmulo de cosas que lo conforman, que lo constituyen, ¿no? Las casas, los ríos, las nubes, las estrellas, etcétera, sino un modo de ser. Un modo de ser. ¿De acuerdo? Entonces, cada quien es un modo de ser del propio Dasein, ¿sí? O es el modo de ser del propio estar ahí, ¿sí? Así como se puede entender la definición del Dasein, pero entendida en su carácter, en su, vamos, en su esencia de ser abierto y en su esencia de ser una manifestación para lo otro o para los otros, ¿no? Por lo tanto, el mundo es entendido como, bueno, como un lenguaje, como todo aquello que nos sale al encuentro y que es captado no de manera aislada, sino en un conjunto de relaciones que que Heidegger designó como un plexo de referencias. Esta referencialidad, este mutuo estar remitido a otro o a lo otro, esta es una, pues vamos, una nota dialógica de lo que realmente uno es, ¿no? Yo creo que podría ser válida
la metáfora, si alguien pudiera o quisiera autodefinirse, bien acertaría si se dijera, bueno, yo soy una pregunta en busca de respuesta. Bien, el individuo es una pregunta que siempre ya intuye en la pregunta de algún modo la respuesta que busca, ¿no? Si esto es así, entonces estaríamos hablando de una interlocución, de una mutua referencialidad, y esto no es otra cosa en el fondo más que este logos que pasa, que viene, que va, que se recibe, que se rechaza, que regresa y que no, ¿de acuerdo? Entonces, podríamos decir que esta caracterización del individuo entra dentro de los horizontes o del horizonte de la ontología lingüística de Gadamer, ¿no? Bien, no sé si recuerden también que la conciencia, que la razón, tiene también esta estructura dialógica de pregunta y respuesta, ¿no? Tiene también esta estructura lingüística, ¿no? Y Gadamer precisamente echa mano de la caracterización que dio Platón con respecto del conocimiento, ¿no? O de, vamos, o de la razón en general, ¿no? Al afirmar que el conocimiento, que por extensión la razón, es el diálogo del alma consigo misma. Entonces, hay una herencia platónica en Gadamer cuando considera que el individuo es lenguaje, ¿sí? Pues sí, sí la hay, ¿no? Hay una herencia platónica a partir de esta definición de la razón o del conocimiento en particular que ya emitió en su momento Platón. Bueno, ¿qué decir de la tesis de Gadamer? Quedó terminada, quedó plenamente, vamos, asumida, entendida en la filosofía. Esta tesis que ustedes ven ahí, esta frase que yo llamo tesis de Gadamer, ¿no? El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Quedó ya aceptada unánimemente en la filosofía. Los filósofos indiscutiblemente asumieron esta frase como un acerto y un acerto verdadero. Bueno, pues hay que decir que no. No, ¿sí? Ha tenido objeciones esta tesis gadameriana, ¿no? Eh, y no solo, pues, en su parte más superficial, sino de fondo, ¿no? O sea, qué es lo que se puede comprender, vamos, ¿no? O sea, ¿por qué la comprensión tiene que estar atada a un lenguaje, al lenguaje, ¿no? Y sobre todo, las objeciones son en la oración o van directamente a la oración principal. ¿El ser es lenguaje? ¿Acaso no el ser puede ser superior al lenguaje? ¿Más grande, inconmensurablemente más que el lenguaje? ¿O al revés, que el lenguaje, que la conciencia, haya producido al ser, ¿no? Como una especie de desdoblamiento de alguien, de un interlocutor con el que la conciencia quiera, pues, habérselas, ¿no? Y tener, pues, este juego especulativo, ¿no? De dónde estoy yo y yo verme en el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo el ser no puede ser un invento a partir del lenguaje de la razón? O sea, es decir, no puede ser un invento de la razón. Y, pues bueno, ¿qué podría ser entonces tomado como defensa por Gadamer para sostener que el ser es lenguaje, que en efecto hay una simetría entre el ser y el lenguaje, ¿no? Bien, mm, hagamos una especie de especulación, una especie de metáfora. ¿Qué pasaría si el ser fuera más que el lenguaje? Entonces esto supondría que estaríamos considerando que el lenguaje es el nuestro, ¿de acuerdo? Y que si es así, si el ser rebasa al lenguaje, un lenguaje muy antropomórfico, pues tendríamos una imagen de mundo derivada que pueda ser aterradora, que ante la inconmensurabilidad del ser, que ante la inconmensurabilidad de lo otro, de lo totalmente otro, quién sabe qué sea eso, ¿no? ¿Sí? De lo otro que llamamos ser, pues entonces nuestro lenguaje solo tendría el uso de proporcionarnos una seguridad muy provisoria, como si fuera un estuche en donde nos sintiéramos a gusto,
pero fuera de nuestro lenguaje estaría lo aterrador, ¿no? Algo por así, eh, algo por así decirlo, y si alguien ha leído a Lovecraft, ¿no? O en cierto sentido a Edgar Allan Poe, pero sobre todo a Lovecraft, ¿no? Se puede uno dar cuenta de que esta podría ser una metáfora, una consecuencia de cómo el ser rebasa el lenguaje. De hecho, esta asimetría entre ser y lenguaje, pues también explica todo fenómeno del horror y de lo, pues vamos, del temor, ¿no? ¿Qué es el horror? ¿Sí? ¿Cuál es o en qué consiste la experiencia del horror? Pues en eso precisamente, ¿no? En la incapacidad del lenguaje de buscar, o mejor, en la incapacidad de la razón de buscar algo familiar en eso extraño que se da, que se presenta a los sentidos y que la palabra no puede, no alcanza, pues, a tocar, ¿no? En fin, pero esto es solamente una especulación, una metáfora de cómo podría ser el mundo si el ser rebasara inconmensurablemente, o mejor, rebasara, mm, eh, pues, misteriosamente, ¿no? Al lenguaje, ¿no? Estaríamos hablando también, pues, de un mundo de místicos, ¿no? Un mundo de místicos, donde solamente el místico entendería eso u otro, y cuando el lenguaje no alcanza, pues solamente queda el silencio elocuente, ¿no? Este oxímoron que utilizó San Juan de la Cruz, ¿no? De hecho, cuando a él le preguntan, ¿y usted cómo se comunica con Dios, ¿verdad? O sea, a San Juan de la Cruz, ¿no? Pues no, o sea, ¿necesita usted la fe para cuando usted tiene esta experiencia de diálogo con Dios? Dice, no, no se necesita la fe. Entonces, ¿qué es lo que le dice? ¿Qué es lo que le dice usted? Y entonces dice, pues yo me comunico y emite una serie de gemidos, ¿no? Entonces, este es el rebasamiento, pues considerando el lenguaje desde el punto de vista antropomórfico. Pero, ¿qué pasaría o qué pasa o qué consecuencias asumimos desde la hermenéutica o qué consecuencias debería de haber asumido Gadamer al sostener que el ser y el lenguaje son simétricos, ¿verdad? Bueno, en primer lugar, está considerando si esta simetría es sostenida por Gadamer, no significa otra cosa más que considerar que el ser es transparente, que el ser se da, que el ser no es cicatero. Es decir, que sí es cierto que vamos a tientas en ese encuentro con lo otro que se da o con el otro que se da, ¿sí? No estamos hablando de de una teologización del ser, ¿eh? No, no, esto quiero hacerlo muy enfático. No estoy remitiendo a una entidad que se llame Dios o una entidad que se llame o el último Dios o los dioses o el demiurgo, lo que sea, ¿no? Todo eso que ya se ha conocido por la metafísica o por la teología, no, esto no desemboca en eso, por lo menos Gadamer no lo pretendió así, ¿de acuerdo? Entonces, el ser es lo transparente de lo que se da. Es, es un darse de manera incesante y ese dar no es agotable, no puede ser circunscrito de una manera definitiva, ni por un método, ni por una serie de teorías, ni por un conjunto de acertos o de axiomas, etc. En este sentido, todo ente, todo aquello que no es eso otro, eso realmente otro con mayúscula, todas las cosas contingentes que están sometidas a las leyes de la combinación entre espacio y tiempo, están en esa relación con el ser, ¿no? Y este está en relación con los entes, sin identificarse, ¿no? Él sostiene, igual Gadamer sostiene, la diferencia ontológica entre ser y ente, heredada por Heidegger. Repito, entonces, ni el ser, ni eso otro, ni los entes agotan su decir. Por lo tanto, el mundo es una apertura incesante que solo puede entenderse desde el escenario del lenguaje, de este intercambio, de este mutuo darse, ¿no? Que llamamos nosotros lenguaje o que se llama lenguaje. Bueno, el ser y el ente podríamos decirlo que se entienden mutuamente, incluso si se experimenta un distanciamiento, eh,
vamos, no es un distanciamiento absoluto, sino que es parte de la dialéctica ser ente, ¿no? Así que apliquen esto como clave de lectura a todo fenómeno. Un intercambio, un incesante juego de pregunta, respuesta, interlocución, referencia o referencialidad, etcétera, etcétera. Y entonces ustedes podrán darse una idea de lo que se puede o de lo que se da como, vamos, como noción de ser y del ente, ¿no? Y en qué sentido también la obra de arte queda afectado desde este punto de vista. Bueno, pues la obra de arte sería entendida como la expresión de un mundo contenido, ahí contenido en la obra como tal, y en la interlocución, en este juego de interlocución entre el mundo ahí contenido y el mundo del intérprete, ¿no? Cargado con toda la tradición, con toda su formación, con toda su contingencia, etcétera. Entonces es un juego, por así decirlo, de no imágenes de mundo, sino más bien de experiencias de mundo contenidas ahí, en la obra de arte. ¿Queda algo fuera del lenguaje? ¿Queda algo, o sea, un resquicio que nos permita a nosotros decirnos que estamos fuera del lenguaje? Pues no. Nada. Esa es la instancia irrebasable del lenguaje, tanto para Heidegger como para Gadamer, ¿no? Esa es la instancia irrebasable. Todo es lenguaje, todo es una relación dialéctica, todo es un proceso dialógico incesante, inacabable, permanente, ¿no? Para ser más enfático. Estas son las consecuencias de la simetría, o una de las consecuencias de la simetría entre ser y lenguaje. Por lo tanto, nosotros tenemos que preguntarnos, y ya voy a ir cerrando la exposición, nosotros tenemos que preguntarnos si hay una pregunta que esté al fondo de todas las preguntas. En la filosofía, naturalmente, ¿no? Si hay una pregunta que desencadena todo otro tipo de preguntas. Y si esto es así, ¿cuál podría ser esta pregunta fundamental? Esta pregunta de origen, ¿no? Es decir, aquella pregunta que sería imperdonable no responder para la filosofía o ya de plano para cada individuo, ¿no? ¿Cuál es esa pregunta que la filosofía no debe postergar y ante la cual la filosofía no debería escatimar ningún esfuerzo para encontrar una respuesta? Sí, podríamos decir que esta pregunta simbraría la existencia de cada individuo, ¿sí? En tanto individuo, y, y que, pues bueno, nadie estaría exento de planteársela. Bueno, pues según Heidegger es la pregunta por el ser, ¿no? Es la pregunta por el ser. Eh, Todo mundo tenemos una especie de etapa de proceso de formación, incluso, bueno, sobre todo los que nos hemos dedicado un poco más a la filosofía, nos, podemos tener una transformación de nuestras propias preguntas, ¿no? En lo personal, esta pregunta ha cambiado con el tiempo, ¿no? Cuando yo me encontré con las antinomias kantianas, ¿no? Yo dije, este filósofo, este autor, ha, pues, ha delimitado, por así decirlo, las fronteras de la razón. Aquí caben mis preguntas y de una u otra manera, aquí están todas las preguntas que la filosofía o se realizó, o se hace, o se va a realizar. Pero pronto me di cuenta que esta pregunta fundamental cambió. Después se transformó en algo como, bueno, es cierto que hay una instancia superior, extrema, una instancia que, aunque sea dentro del mismo mundo, no sea captada por los sentidos o no pueda ser captada por los sentidos como parte de su esencia. O bien, eh, pues, ¿qué se necesita realmente para que algo sea real? Y si ese ser que está ahí en cuestión es real, ¿y qué es la realidad para ese ser, no? Que sea fenoménicamente comprobable,
Es decir, que atañe o que pueda concernir a mis sentidos, o solamente a mi razón, o a ninguno de las dos, vamos, de los dos cualidades que tiene un individuo, ¿no? Etcétera, etcétera. Pues bien, y yo me encontré con que, y yo me encontré con que Heidegger, ¿no? Pretende hacerse esa pregunta. ¿Y cuál podría ser el contenido de tal pregunta o a cuál objeto se dirige esa pregunta? Y Heidegger, que significa pensar, ¿no? ¿Sí? Y en otros títulos, él enfatizó el proceso, él enfatizó el buscar, un buscar como un rondar y rondar y rondar, ¿no? Sin sentirse satisfecho por una respuesta, ¿no? Entonces, el buscar es parte de la esencia de la pregunta, según Heidegger, ¿no? Es más una, pues digamos, una actitud que una formulación epistemológica para Heidegger, ¿no? Entonces, en este buscar, estaba rondando al ser, ¿no? Y empezó a buscar lo más oculto, a pesar de tener evidencia de lo que se está, o lo que se tiene a la vista, o lo que es evidente. Aún así, Heidegger sospechaba de lo evidente, sospechaba que algo ocultaba y sospechaba de aquellos que decían saber suficiente del fenómeno. Pero la pregunta no busca el origen o el fin de un fenómeno, no se afana en respuestas cerradas, en un sí o en un no, sino que la pregunta era un andar en círculos para poder pensar lo que aún no se ha dicho de aquello que se piensa. Este buscar, entonces, no está centrado en lo que ya pasó, sino en lo que está por pasar o en lo que está pasando y no se ha descubierto por, precisamente por nuestro lenguaje ya atado, digamos, encajonado en una metafísica que ha confundido las características del ente, ¿sí?, con el ser. De aquí que lo que está por pasar, pues, no se refiere en este sentido a un futuro temporal, a un mañana o al mes venidero, etcétera, ¿no? Sino que esto por pasar se refiere a este mismo instante, ¿no? Por eso la verdad es un asunto que tiene más bien que ver con un trabajo de recuperación de lo que un fenómeno o un hecho está por manifestar o está por decir, o está diciendo pero no ha sido captado. Ese es el vínculo que Heidegger ve entre el fenómeno y el lenguaje, entre un evento y el lenguaje, ¿no? El fenómeno, por lo tanto, no ha terminado de hablar y no agota, porque lo suyo es no agotarse en su decir. Normalmente, pues, tenemos tres escenarios donde el lenguaje se hace presente. Uno, el lenguaje cotidiano, es decir, nuestro decir apalabrado, los signos que ya conocemos, nuestras metáforas, los signos de tránsito, etc. Pero también tenemos otro ámbito, otro escenario donde el lenguaje se hace presente y que es el lenguaje científico, este que ya conocemos, ¿no? No abundo más en ello. Pero también tenemos un lenguaje simbólico, es decir, el que nos lleva o el que transporta de un mundo a otro mundo, de una noción de mundo a otra noción de mundo. Y este puede ser el de la filosofía, el de las artes o, en caso concreto, el de la poesía, ¿no? Bien, pues ninguno de estos escenarios puede agotar lo que el fenómeno es decir, o dicho de una manera más amplia, lo que el ser es. De ahí pues que el ser de las cosas no puede ser agotado en su totalidad por una sola de las manifestaciones de la racionalidad. Y me quedo con esta imagen del poeta y del filósofo, ¿no? Como en el Heidegger ya más, vamos, en el segundo Heidegger ya están resaltadas las figuras de estas dos personalidades, estos dos personajes, ¿no? Porque están constantemente rondando la pregunta, ¿qué es el ser, no? Eh, por lo tanto, pues viven en la penuria, viven en tiempos de penuria, ¿no? El poeta vive en tiempos de penuria, el poeta se sabe, pues digamos, sometido no a la incomprensión, sino a una experiencia de soledad, ¿no? Que está
definida en alemán como Vereinzelung, ¿no? Es una soledad, pero al mismo tiempo fecunda, ¿no? O sea, que está en búsqueda constante de lo que hay por decir. Una figura de este buscador y de este pensador fue Hölderlin, ¿no? Que poeta, filósofo, que pues no se volvió loco, sino que a decir de su gran y peor amigo Hegel, se perdió en el ser. Por eso, concluyo con esto. Yo creo que la hermenéutica de Gadamer hace eco de estas búsquedas, particularmente de Heidegger, pero la hace, pues digamos, más extensivas, ¿no? Las hace más, de una manera, vamos, provisoria, tengo que decir que la hermenéutica propuesta por Gadamer se sale de todo método, no es un instrumento para interpretar tal o cual texto, tal o cual signo, tal o cual evento histórico, sino que pretende una validez universal, ¿no? A partir de la noción del lenguaje, a partir de esta noción de automanifestación que caracteriza al ser y al ente en en una relación dialógica. De aquí se sacan conclusiones prácticas, políticas, éticas, con respecto, por ejemplo, a quién es el otro, qué es el otro, ¿no? Y, pues bueno, a reconocer lo distinto en lo propio y lo propio en lo distinto, ¿no? Con esto termino mi exposición. Les agradezco mucho su paciencia y su presencia también en esta pequeña exposición. Gracias, muy amables. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Francisco, de verdad. Y pues puedo dejar de compartir la imagen, ¿verdad? Por favor. No, ha sido profundamente densa como reflexión y pues yo diría que a pesar de, como tú dices, no poder resumir o hacer entrar en el tiempo concedido, ¿no? La extensión de la reflexión gadameriana, pues sí has tocado todos los puntos fundamentales. Por lo tanto, te agradecemos profundamente. Yo quisiera abrir ahora el espacio de las preguntas, que pueden ser presentadas de dos maneras, o levantando la manita pues claramente telemática aquí en el Teams, o escribiéndolas en el chat. Vamos a ver si hay alguien que se atreve, ¿no? Pues a romper el hielo, como se suele decir. Sí. Bueno, como nadie todavía se atreve, pues yo sí presento mi, digamos, más que pregunta, es una curiosidad. Cuando tú has afirmado que efectivamente hay precisamente la puesta fuera de juego, si podemos decir así, de un ser que no pueda ser transparente, ¿no?, al lenguaje, pues me he recordado que en cambio hay otro intérprete de Gadamer, que no sé, digamos, de qué manera tú consideres que es Grondin, que en cambio, pues, considera que no funciona perfectamente así y que, pues, en realidad este es uno de los puntos problemáticos que Gadamer, según él, no ha completamente aclarado, pero que en realidad, pues, allá detrás de verlo así, se escondería el problema de una reducción de la amplitud del ser a las capacidades de expresión de lo humano. Simplemente ¿por qué digo es una curiosidad? Porque yo no me puedo meter digamos, en esta disputa. Y quisiera saber tú cómo ves, o sea, ¿en qué sentido, en cambio,
no representaría una reducción, esta transparencia. La reducción, ¿me repites una vez más la postura de Gronda? Sí, por Digo, favor. en este sentido, en pocas líneas, lo dice también en la introducción de la hermenéutica y luego en otro texto sobre Gadamer, que según él, pues no se puede interpretar la idea del lenguaje como luz del ser, como transparencia del ser hacia el lenguaje, sino el hecho de que el lenguaje sería lo que podemos decir de un ser que en realidad pues excede el lenguaje. Ujú. Y él lo defiende, digamos, para resumirlo, pues afirmando que si no, pues el peligro estaría pues en concebir un ser limitado a la posibilidad de expresión de lo humano, o sea, del lenguaje. Entonces, Sí. quisiera saber tú cómo ves esto. Sí, bueno, mira, habría que hacer un contraste, ¿verdad? Por ejemplo, en esta noción de mundo, en esta, pues sí, una noción de mundo kantiana, ¿no? Sí, una noción de mundo kantiana donde queda en el númeno todo, ¿no? En realidad esto es la cosa en sí, ¿no? En el númeno, ¿no? Pero que solamente podemos acercarnos a él a partir de, pues vamos, de una inteligencia, de una conciencia mediada, ¿no? Por la sensación, por los a prioris, ¿no? Por los que tenemos, ¿no? Entonces, y por el juicio, vamos, ¿no? Y por el juicio. Entonces, tenemos una noción de mundo que pues realmente nunca lo vamos a alcanzar, ¿no? Nunca lo vamos, es cicatero, pues, este mundo kantiano, ¿no? Si siempre nos esconde algo, siempre se queda con un resto, y ese resto, pues, deja, vamos, deja todo un conjunto de opciones, no solamente racionales, sino prácticas, ¿no? Una manera de relacionarse con el mundo, pero un mundo que tiene que ser dominado, ¿no? Que tiene que ser a la manera de la ilustración, tiene que ser concebido, encerrado en hipótesis, ¿no? En teorías, etcétera, ¿no? Y, y de ahí es un paso para la idea del bienestar, ¿no? Es decir, bueno, por un camino más complejo, ¿no? Llegamos pues a una nación de mundo en donde se da eh, rápido, ¿no? Un proceso de antropocentrismo y hay un énfasis entre el sujeto y el objeto, ¿no? El objeto siempre sometido y el sujeto que tiene el lenguaje, el que le da al ser, ¿no? A ese objeto, su función, etcétera. A mí me parece que lo que podemos o lo que se puede hacer para responder en esto, no estoy defendiendo a Gadamer, por supuesto, sino para entender el, el ámbito, ¿no? El ámbito conceptual donde se mueve Grondan, a mí me parece que es necesario abordar la noción de la comprensión. Nunca la comprensión va a ser absoluta, ¿no? Siempre va a ser mediada y mediada por una tradición, ¿no? Una tradición, un peso de la formación del intérprete que se antecede no solamente a la toma de decisiones, sino también a los modos como nombra el mundo, ¿de acuerdo? Entonces, si transparencia significa aquello por ejemplo, el Círculo de Viena, ¿no? De Maurice Schlick y Frederick Weisman, ¿no? Y otros autores pretendían de hacer que un concepto equivaliese a un fenómeno, ¿sí? Y que eso significara la transparencia, pues podemos ya descartar esto, ¿no? En Gadamer, ¿no? No puede el lenguaje nombrar, por así decirlo, con una sola palabra, con una sola formulación, aquello que está dándose, ¿no? ¿Sí? Eso es algo que Gadamer, bueno, no estaría pues dispuesto a suscribir, por lo menos en la lectura que yo he hecho de su obra, ¿no? Entonces, ¿qué es la transparencia? ¿Qué es la transparencia? Bueno, la transparencia en el darse, esto es innegable, ¿no? ¿Sí? Esto es innegable. O sea, hay algo que se da y se da. No hay no hay un término medio, ¿no? Por razón del principio de identidad y de no contradicción, ¿no? Si se da, se da. No es un medio darse, ¿no? Entonces, en ese sentido, la transparencia es
es una, vamos, es una pues, cualidad de lo en sí de la cosa, ¿no? Pero que nuestro lenguaje sea tan limitado que en lugar de resaltar la transparencia, lo oscurezca, ese darse, ¿no? Esto es obvio, esto es válido por tres motivos, que son los, ¿cómo se llama? Los obstáculos, ¿no? Digamos, de la comprensión. Uno, el error, es decir, la inadvertencia, ¿no? Hacer un juicio de lo que no se conoce bien. Dos, la mentira, que es el decir que no es lo que es y el decir que es lo que no es. Y tres, la ideología. Son los tres obstáculos que podrían considerarse como elementos oscurecedores, ¿no? De esta transparencia, pero en la interlocución, no en el darse, ¿no? Sí. Clarísimo. De verdad, muchísimas gracias porque sí me aclara mucho con estas distinciones que además yo había saltado ya en la mera pregunta, no iban incluidas. Muchísimas gracias. Tenemos una pregunta que desapareció. Ah, se desapareció, pero estoy aquí. Sí, no, había una pregunta aquí, pues de Miguel Ángel Valdés. No era yo, pero No, ahora sí soy. no, estaba antes, perdón, Miguel Ángel, permíteme, estaba antes Rafael Martínez. Adelante, por favor. Sí, yo les quería preguntar, la magia se considera como un lenguaje simbólico, ¿no? Bueno, la magia, ¿no? Sí, la magia caos. No lo puedo conceptualizar así. No tengo un concepto general, ¿no? Así, bueno, concepto universal, como Hegel lo manda, ¿no? Que implique los casos particulares o, o una posibilidad, ¿no? Si se entiende esto como magia, ¿no? Eh, ¿Qué es la magia, no? Pues necesitaríamos más bien preguntarle a Husserl, ¿no? Si esto que se concibe como magia, entra, vamos, yo lo entiendo como un primer referente, mejor, como un primer analogado, es la imaginación, ¿no? Eh, si a eso te refieres como magia, pues entonces, pues ya Husserl ya habló en la fenomenología, ¿no? En ideas sobre todo, ¿no? Y en un apartado ahí de Husserliana que habla sobre el gran problema del fenomenología, o sea, los problemas limítrofes de la fenomenología, el estatuto de la imaginación, ¿no? El estatuto de la fantasía, ¿no? Si esto es así, entonces, pues bueno, podríamos decir, sí, sí es un lenguaje simbólico, pero que sea real, que sea fehaciente, que alcance, digamos, algunas características que las ciencias llamen como real a partir de un método, pues eso todavía no se dice, ¿no? Magia, a lo que yo me puedo remitir es el comportamiento de las partículas subatómicas, ¿no? Toda en esa mecánica y en la física cuántica. Eso sí me parece mágico, ¿sí? Que si tú ves una partícula se comporta de un modo así ordenado, como que si estuviera así marchando por la derecha, ¿no? Pero en tanto le quitas la vista, parece que está en dos lugares al mismo tiempo, porque es tan rápido el movimiento, ¿no? No alcanzas a percibir digamos, eh, la variación en tiempo-espacio, que parecería que una partícula salta donde no debía saltar, ¿no? O está en dos lugares a la vez. Entonces, todo aquello que nosotros conocemos de Harry Potter, etcétera, ¿no? Pues no es otra cosa más que el eco, ¿no? De una física o mecánica cuántica aumentada, ¿no? Eso para mí sí es mágico, ¿sí? ¿Y qué es simbólico? O sea, si es simbólico, pues sí, ¿no? Sí es simbólico porque me está remitiendo a un mundo que no conozco y que estoy a tientas, ¿no? Y que busco desde mi lenguaje una palabra pertinente para sentirme como en casa, ¿no? En la física cuántica, ¿no? Para sentirme eso, sentirme bien en casa. Y ese sentirse en casa, pues es la experiencia de mundo, ¿no?
Entonces, a falta de esto, pues sí, el lenguaje podrá ser en imágenes, ¿no? O en símbolos. Hay que recordar que la diferencia entre el signo y el símbolo, pues es que el signo remite a elementos naturales, ¿no? Por ejemplo, el humo y el fuego, ¿no? No sé, por así decirlo, ¿no? Y el símbolo, ¿no? El símbolo es una transmisión de una noción de mundo a otra noción de mundo, ¿verdad? Entonces, ¿dónde entra la magia? Pues en el puente, ¿no? Yo digo, ¿no? Que se establece entre un mundo que ya es propio, conocido, ordinario, y un mundo que tiene muy poco de familiar, ¿no? Bueno, así lo concibo yo, ¿no? Me llevaste a un terreno que yo no había meditado con detalle, ¿no? Soy un poco escéptico de las magias, pero de que las hay, como dicen por ahí. Bueno, gracias. No sé si respondí con esto, pero adelante. Muy bien, muchísimas gracias. Como siempre se encuentran caminos que hay que, que hay que reconsiderar. No sé si hay otras preguntas. Sí, yo por mi parte estaba esperando mi turno. ¿Puedo preguntar? Pues como bajaste la manita, perdón, me desapareciste del horizonte aquí. Sí, gracias. Adelante. Gracias, doctor Francisco, por la exposición. La verdad es que fue tan densa, como mencionaba el doctor Estefano, que las preguntas, eso inhibe las preguntas inmediatas. Pero tengo un par de preguntas que quiero hacer. Mencionaba que la hermenéutica de Gadamer tiene ya un trasfondo en la hermenéutica de Heidegger. Desde ese punto de vista, y a pesar de los detractores, y puso el ejemplo de una sola detracción, yo quisiera saber específicamente su opinión acerca de la tesis, como le llama usted mismo, de Gadamer. Es decir, si esa tesis actualmente, hoy, en el siglo XXI, es una tesis que predomina en la hermenéutica, aunque no haya establecido, como usted mismo dijo, un método para seguirla. Y dos, quiero aprovechar la respuesta que le dio al doctor Estefano para hacer una pregunta más. Mencionaba la imposibilidad, si no mal entendí, fenomenológica de determinar con un solo vocablo, con un solo término, un fenómeno. Esto significa entonces que realmente como la crítica literaria y la misma filosofía, bueno, la filología, aseguran que creo, me parece, es imposible una traducción de un texto, de un poema como de un texto filosófico, porque finalmente excluye concepciones o cosmovisiones de su origen, de sus conceptos originarios. ¿Es así? Muy bien, ¿no? Son preguntas muy interesantes también. Bueno, voy a tratar de responder a la primera, ¿sí? Y luego me paso. La anoté, ¿verdad? Con respecto, pues, a la traducción, ¿verdad? La segunda. Ahorita, sí. Bueno, en cuanto a la primera, ¿sí? La validez de la tesis, la validez actual de la tesis gadameriana. Yo digo que la tesis gadameriana para la hermenéutica no solamente es válida, no solamente es legítima, sino que es abierta también no solo eso, sino abierta a desarrollos, aplicaciones, a nuevas indagaciones, ¿no? Nuevas indagaciones en todos los ámbitos del saber humano. En lo personal, yo creo, cuando hablo del lenguaje, cuando hablo del ser, o cuando hablo ya en lo más ordinario de mi existencia, ¿no? O cuando hablo de la comprensión, yo no veo otra manera, pues, en el sentido o sí la veo, pero en el sentido de mi formación, vamos. Es una especie de un prejuicio que tengo y que cada quien lleva como una precomprensión de su manera de relacionarse y de entablar, pues, vínculos en el mundo. Em, Sobre todo porque creo que me abre paso a otras preguntas que he hecho.
con respecto al mundo, a la existencia, a lo que no veo, a lo que yo considero que me sobrepasa, ¿no? Y que pudiera ser eso que me sobrepasa. Entonces, la tesis gadameriana puede ser, digamos, un buen pretexto para poner en la balanza aquellas preguntas que un individuo puede hacerse con respecto a su historia, con respecto, obvio, a su precomprensión, con respecto a la noción de lo otro, ¿no? O de los otros. Por eso no es un método. Por eso la hermenéutica no puede ser un método, no puede ser un manual de interpretación, ¿no? Sino que es un ágora en donde uno se encuentra con las preguntas de los otros, ¿no? En ese sentido, yo creo que sí tiene su validez, sí tiene su vigencia la tesis gadameriana, ¿no? El ser que puede ser comprendido es lenguaje. Con todo lo denso que eso significa, pues tiene que ver con la manera como me relaciono con el mundo, tiene que ver con la manera como lo capto y tiene que ver con la manera como lo capta el otro. ¿Sí? No sé si se acuerdan de las tres preguntas fundamentales que articulan la obra de Kant, ¿no? Y que las que se planteó como programa, ¿no? Que la primera es, ¿qué puedo saber? ¿No? ¿Sí? Segundo, ¿qué, qué, qué debo hacer? Y la tercera, no, primero, ¿qué me es dado saber? La segunda es, eh, ¿qué puedo hacer? Y la tercera es, ¿qué puedo esperar? ¿No? ¿Sí? Por ahí. Entonces, saber, esperar y hacer. Saber, esperar y hacer. Entonces, estas tres preguntas tienen también una desembocadura en la propuesta de Gadamer, ¿no? Y a partir, pues, de todo lo que gira con respecto a su tesis, ¿no? Es una, pues sí, es una propuesta que, que no solamente está encaminada al qué puedo saber, sino vamos, al qué puedo hacer, ¿no? ¿Qué características tiene mi saber hacer, en este caso, pues, en la hermenéutica de Gadamer? Pero críticas a Gadamer, sí hay que hacerle críticas a Gadamer. Yo tengo dos, por ejemplo, ¿no? Tengo dos, así, muy particulares. Uno, su eurocentrismo, ¿sí? Y estoy hablando del Gadamer ya maduro, de los 80 años, 85 años, ¿no? Que propone pues vamos, una constitución mundial en donde Europa sea, por así decirlo, el modelo a seguir, ¿no? Y yo preguntaría, ¿no? Bueno, ¿pero qué? Europa no ha tenido guerras y las ha tenido realmente una brutalidad inusitada. ¿Qué es Europa, no? Para Gadamer, ¿qué es Europa, no? Y esto, ¿acaso no es ir en contra de su propio postulado, ¿no? Con respecto a encontrar lo extraño en lo propio y lo al revés, ¿no? Y lo extraño o lo propio en lo ajeno. ¿Por qué entonces van a barrerse aquellos grupos étnicos, ¿no? En su manera de pensar, de concebir su convivencia, etcétera? ¿Por qué tienen que ser remitidos a una figura ideal como lo es la Europa, ¿no? Y la Europa del siglo XX, ¿no? Y segundo, yo también puedo hacer una crítica al socratismo también de Gadamer, ¿no? ¿Qué es ese socratismo? Ese que ustedes ven en los diálogos de Platón, ¿no? En donde hay un intercambio de palabras, hay una especie, digamos, como de ignorancia, de punto de partida, en donde Sócrates no sabe realmente cómo van las cosas, y hasta le dicen, pues, de insensato, ¿no? Le tratan de insensato sus interlocutores, por Zeus, Sócrates, ¿no? ¿Acaso no te das cuenta? Como diciendo, te falta tanto cerebro para no captar, ¿no? Pero este socratismo es como un acuerdo, pues, así sostenido, ¿no? ¿Sí? Un acuerdo, ok, tú vas a dialogar conmigo, yo también voy a dialogar contigo, ok, pues, pero ahí no la llevamos, ¿no? Hay una buena voluntad de parte tuya y hay una buena voluntad de parte mía, etcétera. Y yo pregunto, ¿y qué tal si no? ¿Qué tal si se encuentra uno con alguien que no quiere dialogar? Con alguien que dice, se va a hacer mi ley y mi ley es la de las armas, ¿no? ¿De acuerdo? Sí. Entonces,
me encuentro con que la hermenéutica para nada es un proyecto de pacificación, ¿no? Para nada es un proyecto o un programa pues digamos, como de alivio de la conciencia, ¿no? No, al contrario, ¿no? Hay que llevar la hermenéutica de Gadamer a ese otro paso, ¿no? A ese rebasamiento de esas fronteras que se ven ahí evidentes en la obra de Gadamer, ¿no? Entonces, en eso consiste pues nuestro trabajo, ¿no? O sea, dar un paso más, proponer una solución en donde no se ve que haya una solución con respecto a tales y cuales premisas, ¿no? Voy a poner un ejemplo. La premisa hermenéutica de base de Friedrich Schleiermacher fue el malentendido. Él decía, la ley es que uno al interpretar una obra ya está dentro del malentendido y por lo tanto para liberar o superar el malentendido hay que hacer una especie, digamos, como de quehacer adivinatorio a partir de una interpretación en la línea psicológica para tratar de entender así la obra mucho mejor de lo que lo pudo hacer el autor mismo. Pero hay que superar el malentendido, ¿no? Y mediante esos recursos, aunque Schleiermacher universalizó el problema hermenéutico, pues Gadamer va exactamente en el sentido contrario. Él parte del presupuesto del acuerdo y del acuerdo sobre la cosa. Parecería pues como que si ese fuese un a priori para Gadamer, ¿no? O sea, ambos, aunque estemos en desacuerdo, ¿no? Tanto para juzgar una cosa que vemos los dos al mismo tiempo, él dice, siempre la razón buscará el acuerdo, pero no el acuerdo con el otro, sino el acuerdo con la cosa. Y si el otro aplica lo mismo, y si el otro aplica lo mismo, entonces estamos hablando casi de una trascendentalidad, ¿de acuerdo? De alguien que dice, no, yo siempre voy guiándome por el criterio del acuerdo con la cosa. Esto, pues sí, esto es casi un mandato de Husserl, ¿no? Sus Densagen selbst, vamos a las cosas mismas, ¿no? Y entonces, para Gadamer, este sería pues como la especie del socratismo, en donde todos estamos de acuerdo en lo fundamental, en que queremos saber cuál es la esencia de la cosa, ¿no? ¿Y qué tal si no? ¿Qué tal si se cuela la ideología, no? Y en este sentido va la crítica que le hace Habermas a Heidegger, ¿no? Segunda pregunta. Y tú mencionas que si en realidad no podemos hacer, bueno, yo lo dije, no es posible hacer una especie, digamos, de uso del lenguaje que pueda ser como un contenedor exacto, ¿no? En donde quepa un fenómeno, un acontecimiento, un texto, y que esté todo contenido con una llave para abrir eso, que sea una palabra o una hipótesis o una fórmula, etcétera. Si no es posible esto, entonces ya sacamos nosotros las conclusiones. No es posible una traducción así, no es posible una traducción exacta. Hay un mundo de diferencia, ¿no? Y que tiene que acercarse, pero acercarse, ¿no? Esa fusión de horizontes es solo una utopía, ¿de acuerdo? Pero solo una utopía para Gadamer. Entonces, ni la interpretación de la obra de arte, ni una traducción de un texto en otro idioma, ni la interpretación de un fenómeno histórico traducido a un idioma diferente van a ser exactos. Esto no es posible. Es inviable en la hermenéutica de Gadamer, ¿no? Tristemente, pues diríamos que sí y no, ¿verdad? Pero bueno, queda abierto pues esa posibilidad, ¿no? Por esas razones de que hay que dejar al ser que siga hablando, ¿no? Hay que dejar al ente que siga manifestándose y por lo tanto nada puede encasillarse, ¿no? En un lenguaje humano. ¿Sí? Gracias, muchas gracias. Sí, nada. Muchísimas gracias, Francisco. Tenemos la última pregunta porque no solo son las 2:30, pero tampoco te podemos robar toda la tarde. Pero te pido paciencia porque es otro alumno del curso de hermenéutica, precisamente Miguel Ángel, el que te hizo la última pregunta,
es también un alumno, y que dice así, es Francisco Javier Estrada Barbosa, dice, yo tengo una pregunta de algo que no me quedó claro. Dentro de las consecuencias de la simetría entre el ser y el lenguaje, es considerar al ser como lo transparente de lo que se da, y como lo transparente es una cualidad de lo en sí de la cosa. Entonces, la consecuencia es que reducimos al ser como una cualidad de lo en sí de la cosa. No sé si me he explicado, si he logrado leerla bien, además. O sea que si el ser es lo en sí, el en sí de la cosa. O sea que como en esta, digamos, dinámica de la transparencia del ser que se da y cómo lo transparente pues caracteriza el en sí de la cosa, entonces el ser se reduce a una connotación, él dice una cualidad o una connotación de lo en sí de la cosa, o sea, es este mismo en sí de la cosa. Híjole, sí. Pues más bien es Husserl el que debe responder esta pregunta, ¿no? Él es, sí, él es el, por ejemplo, o sea, cuando hacemos nosotros un camino de reducción para encontrarnos con lo último que caracteriza a una cosa, ¿no? Y decimos nosotros ya estamos tocando, mirando la esencia, estamos frente a la contemplación, ¿no? No prejuiciada de algo, entonces decimos, ahora sí estoy en el en sí de la cosa, no estoy frente al en sí de la cosa, ¿no? ¿De acuerdo? Pero esto es imposible desde el individuo, ¿no? O sea, para el individuo, según Gadamer. No, nunca podemos llegar a eso, ¿no? Nunca podemos llegar. No no porque la cosa no se dé como se está dando, sino porque siempre nuestra manera de concebir, de conceptualizar, siempre va a ser a través de una mediación, ¿de acuerdo? A través de una mediación. Entonces, no hay manera, pues, de llegar a eso. No hay manera, pues, de confundir el en sí con el ser, ¿no? El en sí es una especie, digamos, como de final del camino o un intento de final de camino desde la fenomenología, ¿no? Y entonces, pero el ser mantiene su libérrima capacidad de automanifestación. ¿Qué es el ser? Bueno, es una especie, una especie, ¿no? O sea, digamos, es un modo, bueno, tampoco modo, es que es indefinible, vamos, ¿no? Sino se entiende solamente a partir de esta relación, una relación dialógica entre lo uno y lo otro con minúscula o con mayúscula, ¿no? Sí, sobre todo con mayúscula. Entonces, si el en sí es el ser es el ser, si el en sí de la cosa es el ser, pues bueno, no es una pregunta que se puede responder en breve, ¿no? Tendríamos que partir pues, de la disciplina en donde lo vamos a abordar, ¿de acuerdo? El en sí de la cosa, si me permites, es la automanifestación de eso. ¿De eso qué? Eso, de lo otro, ¿sí? Ese sería el en sí. La automanifestación de lo que se da. Es un darse, pues, vamos, en toda su liberalidad, ¿no? Pero que este en sí equivalga al en sí kantiano, ahí tengo mis dudas. O que este en sí sea como la esencia, ¿no? Después de la reducción fenomenológica de Husserl, también tengo mis reservas, ¿no? Bueno, no sé si con esto pude aproximarme pues a una respuesta. Sí, muchas gracias, doctor. Gracias por las preguntas y muchas gracias por las respuestas, pero sobre todo por esta intervención que, como se puede ver, despierta dudas fundamentales. O sea, así que se trata de dudas que tocan los fundamentos mismos de nuestra percepción o visión de la realidad. Bueno, pues yo personalmente te agradezco muchísimo, Francisco, pues y honrado de compartir pues tu amistad. Y de verdad muchísimas gracias por esta intervención tan aclaradora de unos puntos
y por el tiempo que nos has dedicado. No sé si quieres añadir tú algo más o pues para terminar. Pues no, mira, pues nada más es un asunto digamos, como de seguimiento, ¿no? De la hermenéutica. Ya ves que después de Gadamer se vinieron una serie de, bueno, un número de autores como Grondin, bueno, el mismo Habermas, ¿no? Como Mauricio, como otros autores, pues, que están allá en otros territorios en Europa, que han seguido su propio camino en la hermenéutica, ¿no? Y que tienen propuestas diferentes. Entonces, yo creo que eso es lo valioso, ¿no? Que la hermenéutica permite un desarrollo, permite pues vamos, un desenvolvimiento en nuevas cuestiones y en nuevas respuestas, quizá no tanto en la línea del autor, ¿verdad? Para que no se convierta, pues, la hermenéutica en un dogma, ¿no? O en un canon, en donde tengamos que ser ortodoxos, gadamerianos o heideggerianos, ¿no? Sí. No, o sea, partiendo de lo fundamental que han dicho ellos, podemos y necesitamos emprender un camino un tanto ya diferente, ¿no? Entonces, en ese sentido también van mis respuestas, ¿no? No soy Gadamer hablando de una manera así como de medium, ¿no? O profético, ¿no? Sino que es una interpretación a la obra de Gadamer. Y quiero, no, agradecer sencillamente, pues agradecer a todos ustedes, todas ustedes, a ti en especial también, estimado Stefano. Y seguimos en la misma línea de la colaboración. Hay yo creo que nos solidariza y nos hermana el mismo interés. Muchas gracias y un abrazo para todos, para ti también. Muchísimas gracias y nos quedamos con estas últimas palabras tuyas y sobre todo con la invitación al esfuerzo hermenéutico. Que es de verdad, yo creo una definición, permíteme decir, fundamental y en oposición en todo lo que creen que sea una simple búsqueda, ¿no? del acuerdo, ¿no? Entre personas, ¿no? Y no es tan sencillo el asunto. Muchísimas gracias, de verdad, sin duda, seguiremos colaborando y sin duda nos dará gusto invitarte otra vez. Gracias a todos los que han participado y con esto pues terminamos este lindo encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, buenas tardes, hasta luego. Buenas tardes. Muchísimas gracias, buenas tardes. Buenas tardes, Carlos. Hasta luego. Y bueno, perdón, me atrevo a decir una cosa, para los alumnos del curso de hermenéutica les enviaré un correo próximamente. Hasta luego a todos.